Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. Hoy os vamos a explicar cómo ir hasta Pierloti en Estambul. Comenzamos nuestro recorrido, acompañadnos. En nuestra primera visita a Estambul, un recepcionista de un hotel en el que nos alojamos nos hizo este esquema para ir hasta Pierloti desde la zona en la que estábamos alojadas, Sultanahmet, y desde entonces siempre lo seguimos al pie de la letra. Según lo anotado, es coger un tranvía desde Sultanahmet hasta Karaköy, y desde ahí hay que tomar un ferry hasta Eyüp Sultan. Siempre que hemos cogido este ferry sale a las 11 menos cuarto, 12 menos cuarto, 1 menos cuarto, y una vez se llega al barrio de Eyüp Sultan, hay que subir al teleférico que sube la colina de Pierloti. Si se tiene tiempo, otra posibilidad es andar desde tu alojamiento en Sultanahmet hasta Eminönü y contemplar las increíbles vistas que se pueden disfrutar desde ahí de la Torre Gálata, siempre vigilante del Cuerno de Oro. Para nosotras, estas vistas son muy imprescindibles. Nos encanta sentarnos un rato en ese lugar a disfrutar del paisaje siempre que podemos. Avrupa yakası kıyılarını takip ederek 2. Boğaz Köprüsü'nden dönüş ve Anadolu yakası kıyılarını takip ederek tekrar Eminönü iskelesine geliştir. Turlarımız için rezervasyona gerek yoktur. Además, este barrio portuario es muy característico por estar lleno de vida, con los barquitos con sus puestecitos de bocadillos de pescado, los ferries que navegan desde sus muelles. Y desde allí, tan solo hay que cruzar el puente Gálata para llegar hasta el otro lado. Así que es una gran oportunidad para contemplar cómo se congregan en este punto los pescadores. Siempre que cruces este puente los podrás ver. Al terminar de cruzar el puente, se encuentra el barrio Karaköy, desde donde se pueden obtener estas vistas del lado histórico de Estambul, con la mezquita de Santa Sofía en primer plano. Si optáis por tomar el tranvía que hemos mencionado al principio, deberéis coger la línea T1 en Sultanahmet con dirección a Kabataş. El trayecto hasta la parada que hace referencia a Karaköy es muy pequeño, solamente les separa 4 paradas. Una vez se baja del tranvía en la parada de Karaköy, hay que girar a la derecha y andar por la costa hasta el muelle. No tiene pérdida. El paisaje desde toda la costa de ese lado es cautivador, aunque para nosotras casi todas las vistas de Estambul son así. En el caso de que se llegue con tiempo suficiente para tomar el ferry o que se pierda el ferry y se tenga que esperar 1 hora, no hay problema, ya que enfrente de este muelle se encuentra una multitud de cafeterías, etc. para poder hacer tiempo. Una vez se sube al ferry con dirección a Eyüp Sultan, se puede sentar o bien en la parte de dentro o en la de fuera en la planta de arriba, pudiendo disfrutar como si de un crucero se tratara, ya que ese panorama no se lo encuentra uno todos los días. Bueno, a algunos puede que sí. En cada ferry siempre suele pasar un trabajador que va ofreciendo comida y bebida para amenizar el trayecto. Por lo que si se hace este trayecto a primera hora de la mañana y no se ha tenido tiempo de desayunar, este puede ser un buen momento para ello. Aclaramos que esta vía de transporte, al igual que el resto como el tranvía, metro, autobús, funicular, teleférico, etc., es posible pagarlo con la tarjeta de transporte Istanbul Card. El billete no es nada caro y aún encima mientras se viaja se puede aprovechar para ver la ciudad desde otra perspectiva. Una vez se llega al barrio de Eyüp Sultan, tan solo hay que adentrarse en sus calles y enseguida se pueden divisar distintos carteles que van señalizando cómo llegar hasta Pierloti. Si tenéis tiempo, recomendamos dar algún paseo por este barrio tradicional
para que podáis descubrir por qué es tan importante para los musulmanes en Turquía. Aquí arriba a la derecha os dejamos un vídeo con más información al respecto, en el que os enseñamos con más detalle tanto Eyüp Sultan como Pierre Loti. Además, a lo largo de las calles de Eyüp Sultan se puede encontrar restaurantes con comida muy barata para los españoles. Está la opción de subir hasta la colina andando, pero nosotras, las 2 veces que hemos subido hasta el día de hoy, hemos optado por utilizar en su lugar el teleférico. Lo único que hay que tener en cuenta es no realizar esta actividad muy tarde, ya que enseguida se forman grandes filas para el teleférico, las cuales suelen conllevar bastante tiempo de espera. Tal y como hemos mencionado anteriormente, este viaje puede pagarse con la Istanbul Card. Además, hay máquinas para poder recargar la tarjeta justo antes de subir al teleférico. Y una vez el teleférico deja en la colina de Pierre Loti, no queda nada más que disfrutar de las vistas desde allí, las cuales no tienen ningún desperdicio. Sin duda, un plan algo escondido del ajetreo de Estambul que viene bien para desconectar, ideal para pasar una mañana. Recordamos que os enseñamos y hablamos sobre este lugar con más detalle en nuestro vídeo de Eyüp Sultan y Pierre Loti. Nosotras siempre decimos que estas vistas se asemejan un poco a Nueva York. ¿Para vosotros hay algún lugar que se asemeje a otro? Y una vez os hayáis tomado el tiempo de disfrutar de estas vistas, e incluso quizá tomar un té o un café turco en la terracita que se encuentra en la cima, podéis visitar el barrio Balat o volver directamente a Sultanahmet. Si elegís la opción de combinarlo con Balat, podéis ir desde Eyüp Sultan en tranvía, el cual, por cierto, no consta a día de hoy en Google Maps, pero podéis encontrarlo fácilmente ya que está a simple vista en la costa de Eyüp Sultan. Y tras ver Balat, luego podéis volver al centro o bien cogiendo un autobús, un ferry o tranvía que os acerque a Eminönü, desde donde ya sabéis que podéis dirigiros a Sultanahmet o bien con el tranvía o bien andando. Y si no agregáis Balat a este itinerario, podéis volver a Sultanahmet y visitar ese barrio de colores en otro momento. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muy pronto más vídeos sobre Turquía y otros destinos. Si os ha gustado, os animamos a dejar un me gusta y a suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis.